El viernes de la 18ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 16, 24 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recuperarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes de haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Vimos que después de multiplicar el pan, Jesús y los suyos partieron al norte hacia la región de Cesarea de Filipo, con el fin de pasar algunos días tranquilos. Bueno, pues este viaje a Cesarea es fundamental, pues divide todo el Evangelio de Mateo en dos: lo que sucedió antes de ir a Cesarea, en donde Jesús pasó el tiempo en Galilea, enseñando a la gente acerca del reinado de Dios, y lo que sucedió a partir de Cesarea, que es cuando Jesús empieza su largo camino hacia Jerusalén, en donde, como sabemos, lo matarán. Y sabemos también que en el camino, Jesús irá enseñando a sus discípulos acerca de cómo hay que vivir para ayudar a Dios Padre a reinar. Lo sucedido en Cesarea fue muy importante, pues allí tuvo lugar la confesión de Pedro. En esa ocasión Jesús preguntó a los suyos qué pensaba la gente acerca de él, y después les preguntó a ellos: ¿quién dicen que es él? Pedro públicamente lo proclamó Mesías, pues para los discípulos Jesús es el Mesías. Inmediatamente después de la confesión de Pedro, Jesús les anuncia que ha tomado la decisión de ir a Jerusalén y que allí lo van a matar. Este anuncio dejó a los discípulos totalmente desconcertados, pues lo acababan de reconocer Mesías, y el Mesías es un vencedor, no un perdedor. No lo podían pues matar antes de ganar la guerra. Entonces Pedro, en su desconcierto, le dice que si en Jerusalén lo van a matar, ¿para qué va a ir para allá? ¿Por qué no se queda en Galilea, en donde está más tranquilo y su vida no corre peligro? ¿Por qué no busca su comodidad? Pero Jesús se molesta con Pedro ante su intento de impedir que lleve adelante su decisión, pues esa decisión tan importante seguramente la pensó durante mucho tiempo. La fue discerniendo con su Padre en la oración y vio claro que lo mejor que podía hacer era anunciar el reinado de Dios en Jerusalén, pues la ciudad capital era el centro de toda decisión política, económica y religiosa, y lo que allí se anunciaba llegaba a todos los rincones de Israel. Pero, ciertamente la decisión de ir a Jerusalén era muy peligrosa, pues se trataba de anunciar que el camino de la felicidad consiste en elegir a Dios en cada decisión que tomamos, y que esto hay que hacerlo siempre y a cualquier costo, lo que supone oponerse siempre a la mentira, porque Dios es verdad. Supone oponerse siempre a toda injusticia, porque Dios es justicia. Y supone defender siempre la vida, porque Dios es vida. Y oponerse a aquellos que viven según los valores del mundo y que buscan siempre sacar ventaja a costa de los demás, aprovechándose de los más débiles, es muy peligroso. Pues quienes viven según los valores del mundo, de ninguna manera van a querer perder. Más bien, van a usar todo medio a su alcance para que nadie interfiera en sus deseos de poder y de riquezas. Y eso significa silenciar a quienes los delatan por injustos y mentirosos. Pues a los del mundo no les gusta que la verdad salga a la luz, ya que no podrán conseguir sus propósitos. Entonces, con el discurso que tenía Jesús de que hay que vivir a plena luz y en la total transparencia, es muy probable que quienes viven según el mundo traten de matarlo, pues es un obstáculo para sus pretensiones de poder e impide a los que son del mundo hacer como ellos quieran. Jesús sabe que así será, y por eso les anuncia que en Jerusalén lo matarán. Pero el problema es que todo aquel que desee seguirlo
deberá también hacer lo mismo. Quien desee seguirlo deberá estar dispuesto a subir con él a Jerusalén y deberá también estar dispuesto a perder, a que le quiten y a que lo maten. Y esto es lo que nos quiere enseñar el Evangelio de hoy. Dice el relato que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Recordemos que están en Cesarea de Filipo y que todos los discípulos han escuchado que Jesús ha decidido subir a Jerusalén. Y seguramente todos han pensado que esa decisión es una locura. Entonces Jesús les dice, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es decir, si queremos caminar con Él, si queremos seguirlo, si queremos ser sus discípulos, tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué significa negarse a sí mismos? Se trata de una condición importantísima para seguirlo, que consiste en elegir siempre lo correcto y de ninguna manera aceptar algo que nos deje mejor, si ello conlleva hacer daño a otros o ir en contra de Dios. Negarse a sí mismo es rechazar, disfrutar de un mayor bienestar, si ello supone ir en contra de la verdad y de la justicia. Es decir, si bien todos queremos comodidad, y es natural que así sea, debemos estar dispuestos a rechazar lo que nos sea más cómodo o lo que nos convenga, si es que ello se aparta de la verdad o de la justicia, o si ello va contra la vida. Dice Jesús que es mejor negarnos a la comodidad, negarnos al bienestar y rechazar esa alternativa, pero de ninguna manera ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, aunque todos deseemos riquezas y bienestar, Jesús nos enseña que debemos negarnos ese placer si ello supone que para tenerlo debo mentir y ser injusto. Es mejor negarnos a tener más riquezas y comodidades, pero de ninguna manera ir en contra de los deseos de Dios. Pero su camino, eso de ir tras Él, no solo supone negarnos a nosotros mismos por mantenernos en el lado de lo correcto, sino también supone cargar la cruz. ¿Y qué significa cargar la cruz? Cruz, de la manera como Jesús la entiende, no es cualquier problema, dificultad, molestia o limitación que podamos tener, como podría ser una enfermedad, alguna dolencia o algún obstáculo en la vida. Cruz para Jesús se limita solo a aquellos problemas que nos surgen cuando nos ponemos del lado de Dios, y solo por ponernos del lado de Dios. Es decir, si por elegir mantenernos en la verdad y no participar de la corrupción, no aceptar coimas y no beneficiar a nuestros familiares y amigos, sino actuar con justicia con todos, me echan del trabajo, no me ascienden, me marginan y me hacen la vida imposible, esta es la cruz de la que habla Jesús. Entonces, si queremos seguirlo, debemos estar dispuestos a cargar su cruz, es decir, a asumir cualquier tipo de dificultad que surja por hacer lo correcto. Por eso dice Jesús, si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Es decir, si por querer protegernos y cuidarnos no elegimos decir la verdad, lo que estamos haciendo es salvando nuestras vidas. Y si para no ser marginados ni perder nuestros trabajos, elegimos no actuar con justicia, entonces lo que estamos haciendo es salvando nuestras vidas. Y en eso Jesús es muy claro. Si elegimos salvar nuestras vidas, entonces las perderemos. Pero si elegimos ponernos del lado de Dios, aunque ello signifique perder nuestras vidas, entonces las ganaremos. Y Dios verá la manera de que sea así. Jesús termina diciendo, ¿y de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recuperarla?
La pregunta es, ¿y qué desean ustedes? ¿Quieren vivir para siempre? ¿Quieren ser felices? Si queremos vivir eternamente felices, entonces elijamos el lado de Dios, en vez de estar eligiendo contra Dios solo por estar un poco mejor en esta vida. Pues ¿de qué nos sirve ganar, ser los primeros, los más aplaudidos y poderosos, si finalmente no seremos felices ni viviremos para siempre? ¿Qué es mejor? ¿Jugárnoslo todo por esta vida que a lo más puede durar unos 100 años? ¿O jugárnoslo todo por la otra que es eterna? La decisión está en nosotros. Somos nosotros quienes elegimos ser o no ser felices. La generosa recompensa de Dios vendrá después, cuando el Hijo del Hombre vuelva entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Y entonces las cruces que asumimos cargar en esta vida por elegirlo a Él quedarán ampliamente recompensadas. El relato concluye con una nota final un poco desconcertante, pues dice: les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Esta afirmación recoge el sentir de la Iglesia del primer siglo, que estaba absolutamente convencida que Jesús volverá por segunda vez inmediatamente y que no habrá que esperar mucho para la recompensa final. Pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y luego de 2000 años aún los seguimos esperando. Bueno, pues, ojalá vuelva pronto. Concluyamos nuestra reflexión preguntándonos, ¿qué es lo que yo quiero en esta vida? ¿Ganar este mundo o ganar la vida eterna? ¿Estoy dispuesto a elegirlo a Él, elegir lo correcto, lo justo, lo verdadero, a cualquier costo? Pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para elegirlo siempre, sabiendo que su cruz es suave y ligera, porque Él nos ayudará a cargarla. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.